Hola, somos unas alumnas del Colegio Vizcaya y vamos a presentar un trabajo de investigación sobre Patxi Ibarretxe, un gudari del ejército vasco, que luchó durante la Guerra Civil y fue comandante de la compañía Landárraga, del batallón Padura. Para eso iremos a Rigorriaga y entrevistaremos a su hija, Rosy. ¡Vamos, chicas! Buenas tardes, Rosy. En primer lugar, muchísimas gracias por haber apartado estos minutitos para hablar con nosotras. Ya sabéis que estamos haciendo un trabajo de investigación, que somos del Colegio Vizcaya, y nos gustaría que nos presentaras a tu aita en un ratito, si puedes, por favor. Encantada. Lo primero que os quiero es daros las gracias a todas por haberos acordado de hacer este trabajo sobre mi aita, pues porque es para nosotros y para mí en particular es muy emocionante. Y bueno, pues paso a presentaros a mi aita. Gracias. Mi aita fue Francisco, Patxi Ibarretxe Sangroniz, que nació un 21 de marzo de 1905 en Sestao, en la cuesta de Simón Drogas. Era el mayor de 7 hermanos y con 14 años se vino a vivir aquí a Rigorriaga porque su aita empezó a trabajar en papelera española en la fábrica de Rigorriaga. Siempre vivieron hasta que la autopista les expropió el caserío en Travesía del Cristo número 10. Y a mí me gustaría preguntarte cuándo y cómo se alistó tu aita para la guerra. Pues mi aita en realidad se alistó aquí en el Bachoqui de Rigorriaga, puesto que era afiliado al Partido Nacionalista Vasco. Y bueno, yo creo que su idea de primeras no era haber ido a la guerra, pero vistas las circunstancias se alistó, fue a Bilbao, allí organizaron un poco y de allí le mandaron a Cianuri para formar la compañía Landárraga y después formaron el batallón Padura con las compañías Passau, Ondorreta y Berlanda. Y así se marchó de casa, dejando pues eso, la familia y todo eso, marchó pues con lo puesto. ¿Y nos podría contar en qué acciones participó su padre? Pues hombre, mi padre, lo que tengo entendido, participó en la defensa de Ubidea. Allí escoltaron a 10 ingenieros que volaban o ponían cargas para que no pasasen los nacionales para volar las carreteras. Luego les llevaron al Gorbea. Yo creo que la hazaña que más orgulloso se sentía es que recuperaron, él siempre decía, la cruz de Gorbea. Para él era, pues eso, el último bastión que defendió con uñas y dientes. Desde Guiriñao, era invierno, la batalla del Gorbea fue en invierno y allí se le murieron 2 de aquí, 2 gudaris de aquí que iban con él, y allí fue donde él verdaderamente sufrió y vio pues la guerra tan cruel como era, porque en este libro es un libro que a mi aita se lo dieron un gudari que recopiló todo lo que es la batalla del Gorbea. Y para que os hagáis una idea, me gustaría leeros una cosa que para mí es muy sintomática, porque yo creo que ahí demostraba un poco lo que sentían, yo creo, los vascos en la guerra. Y dice que por nuestra parte, tal fue la sorpresa del ataque que solamente tuvimos 2 muertos y 5 heridos. Muertos los gudaris Florian Tolosa y Francisco Axpunza, ambos del pueblo de Basauri. Heridos, sargento Julián Urtiaga de Miravalles, sargento Lea de Cianuri, este perdió un brazo, y los gudaris Gregorio de Salazar de Rigorriaga, Barrena de Basauri y Blas Larrínega de Cebeiro, todos ellos pertenecientes a la compañía Landárraga del batallón Padura, mandado por el comandante Francisco de Ibarretxe, única fuerza que atacó directamente a la oposición enemiga. Cuando
los nacionales consiguieron definitivamente la Cruz del Gorbea. ¿En qué otras acciones participó tu aita? Pues mira, mi aita entonces se reorganizaron porque habían tenido bajas y alguna compañía, en este caso la Landara, le mandaron a Guernica para ayudar por el bombardeo, pero básicamente la reunieron en Cianuri y les llevaron hacia las encartaciones. Por ejemplo, en Villaverde de Trucíos liberó a 800 presos que tenían allí los nacionales y ya llegaron hasta Laredo. En Laredo estuvieron allí unos días, según decía él, y luego se reorganizaron en Santoña. Estando en Santoña, las compañías estaban muy diezmadas, estaba poquita gente, y allí hicieron un único batallón Padura de todas ellas. Y allí es cuando a mi aita le nombraron comandante de todas las compañías o de todos los budaris que entonces había. Y en Santoña estuvieron guardando el orden, liberaron el penal del Dueso, sacaron todos los presos que tenían y allí estuvieron hasta que les detuvieron el ejército italiano, no el nacional, porque los italianos entonces estaban allí también y ellos se rindieron a los italianos. Mirad, aquí tengo la condena del juicio que le hicieron, el juicio militar que le hicieron a mi padre, expedido por el Ministerio Interior, Dirección General de Instituciones Penitenciarias, o sea que es oficial. Y después del juicio tan maravilloso le echaron 20 años y un día. Y este libro vino de allí, entre todos los que os he dicho que estuvieron en la cárcel con él, lo escribieron, y este libro vino del penal del puerto de Santos. Cuando me propusisteis que queríais hacer este trabajo, me puse en contacto con la Fundación Sabino Arana para ver qué tenían, porque yo no me acordaba de muchas cosas, no las sabía. Le comenté que yo tenía este libro, que mi aita lo trajo en 1945 de la cárcel. No sabemos quién lo escribió, pero está escrito en el puerto de Santa María, entre los detenidos de la compañía Landara. Al llegar a casa tras el indulto, ¿cómo fue la vida de tu padre? Pues fue dura. Al principio fue muy dura porque no se encontraba, había estado mucho tiempo fuera y un problema grande eran mis hermanos, que para dirigirse a él no le llamaban aita, le llamaban Haití, porque se habían criado con su padre. Entonces mi aita ahí sufrió mucho y a Dios gracias se le metió en la cabeza que tenía que hacer uno para él. Oye, después, pues el trabajo que tenía no se lo querían dar, al final con algún cortubenio que salió por ahí lo metió en el nunca jamás le dieron el permiso de arma. Siempre nos decía, cuando yo me muera, enterrarme en tierra vasca, nunca en un agujero de cemento, en tierra vasca. Y mi ama, que murió con 96 años, le incineramos y le tuvimos que subir a Gorbea, porque como se había pasado parte de su vida oyendo hablar de Gorbea, dijo, pues como no voy a subir esto, me subís, y las cenizas de mi ama están en Gorbea. Y nos dejó, a mí este dicho me lo dejó y lo llevo, hija, que tu enemigo no sepas que no sepa que tú sabes que es tu enemigo. Y así te irá muy bien. You might win it. It's like 25 the lives that you bust out of prison. Something's in the air, something's in the air. It's like that feeling when you're just about to kill it. Take your last shot, you know you're gonna hit it. Something's in the air, something's in the air. Whoa.